Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre los valores plásticos. Antes de entrar a este video, vamos a reconocer los puntos que vamos a tratar durante el mismo. Tenemos lo que es la expresión, tenemos el cromatismo, la luz, las sombras, nos adentraremos también al contexto social de la escultura, las características, los principales escultores y también las obras más emblemáticas. Acompáñanos. Los valores plásticos son el grupo de aspectos de una obra literaria que usualmente se utilizan para la enseñanza y el análisis. ¿En combinación con qué? En combinación con los principios del arte que concadenan la ordenación de los fondos perceptibles para la transformación en una obra artística. ¿Pero por qué son importantes los valores plásticos? Pues el análisis de las esculturas no será el más completo si no se analizan estos valores plásticos. Una vez que hayamos examinado el tipo de escultura, si se trata de una escultura tallada o fundida, los materiales que se utilizaron, las herramientas que hicieron parte para que se construya esa escultura, la tipología, se puede pasar después de esto a un análisis más centrado, donde se conjuguen aspectos más importantes como son la proporción, la medida, el estilo, las fracciones, los rasgos, que son características principales de una escultura. La expresión. La expresión plástica son formas de comunicarse que tienen las personas a través del arte. Como conocemos de la antigüedad y situándonos en la edad primitiva, los hombres realizaban pinturas al interior de sus cuevas, a lo que conocemos esto como arte rupestre o pintura rupestre. ¿Y por qué lo traemos ahora en los valores plásticos? Pues estas pinturas, si bien es cierto, reflejaban lo que era la casa o las cosas que pasaban a lo largo de su vida debido a su vida nómada, tenían una característica que connotaba un conjunto de aspectos visuales, los cuales se hacían muy atractivos, podían ser tangibles y por eso también se lo conoce como elementos plásticos. Cada artista empieza con los elementos plásticos que tiene en su entorno y de esto depende el estado físico que pueda llegar a tener la escultura, interviniendo así como son las sombras, las luces, las diferentes texturas que le permitan valorar una escultura como expresiva. Como podemos connotar, refleja los fondos, los matices que se le puede dar, la estructura, los relieves, lo que hace que sea representativa y de carácter expresivo. Y como para finalizar lo que es la expresión, podemos decir que las artes plásticas también tienen un propio lenguaje, que como lo hemos notado, es un conjunto de aspectos visuales tangibles que permiten a nosotros poder, con un simple toque, distinguir el material, distinguir la forma, poder ver la sombra, poder ejemplificar la manera en la que el artista intenta transmitir su idea. Entonces podemos decir que los valores plásticos son esenciales y claves para el estudio dentro de lo que es una apreciación a la escultura. El cromatismo viene de la palabra griega cromáticos, que es calidad de lo cromático o relativo a los colores. Este término literalmente significa efecto del color y es usado tanto en la música como en la pintura. Al hablar de la pintura, se menciona que es el cultivo preponderante del color, un elemento concreto que es además expresivo, de masa y mancha que se opone al dibujo, que es un recurso abstracto, puro, analítico y lineal. Así como podemos observar en la obra de arte de Juan Francisco González, se ve en esta obra que hay un curso abstracto de muchos colores, de analítica y cursos lineales. Se menciona además que el cromatismo en óptica y en artes plásticas, lo que es especialmente en la pintura, hace referencia a lo relativo al color. Podemos ver también color en el arte, en la aberración cromática, en la abstracción cromática y arcoíris. Dado esto, nos vamos al cromatismo en la abstracción cromática, es decir, en el color. En el color, según la física, menciona que el color es una sensación dependiente de la longitud de la onda de una luz. En el arte, los colores pigmentos y los colores luz son un lenguaje para nosotros como arte. La relación entre los colores. Está claro que cada color nos provoca sentimientos distintos, pero ¿cómo gestionamos cuando vemos varios colores a la vez? Como por ejemplo un óleo abstracto, como se puede ver en la pintura.
Una composición de colores se basa en el principio de armonía, una armonía que es cromática, donde cada tono tiene una función. Por ello, vamos a mencionar 3 tonos que se diferencian. Primero, el tono dominante. El tono dominante es aquel color neutro y más extenso, frecuentemente usado como fondo blanco o fondo gris, y la función de este tono dominante es destacar los otros colores de la composición, normalmente los colores opuestos. Tenemos el tono tónico, que este complementa al tono dominante y es más llamativo de la composición por su valor y potencia. El tono mediador, este actúa como un puente entre los dos anteriores citados, creando una especie de transición entre balanza para que una composición sea mayoritariamente fría y cálida. Como ya se mencionó y como podemos observar en las siguientes imágenes presentadas a continuación, en estas imágenes podemos observar una calidad abstracta, una calidad lineal de combinación de muchos colores y en la cual podemos destacar colores cromáticos. En la pintura, el cultivo preponderante del color expresivo de masa y mancha que se opone al dibujo y que es un recurso abstracto. A continuación, vamos a poder observar una combinación entre la música y la pintura con el arte del cromatismo. La pintura junto con la música se titula Performance de Isabella, cromatismo analógico. Evoca el momento que estos árboles desnudos se cargan de hojas, de flores, han metido todas las hojas y se cargan de flores que duran efímeramente. La floración de los guayacanes no es más allá de 3 o 4 días. Si uno quiere disfrutarla, tiene que ir el momento preciso. Nos hace vivir el regalo de Dios, las floraciones, porque en el 2018 se produjo una floración en enero y la segunda en diciembre. Esta creación de Juan Isabella está grabada con acompañamiento orquestal de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en un disco que Juan produjo y se ha convertido a criterio de críticos como maestros como Leonardo Álvarez, uno de los aportes más poderosos de la música contemporánea ecuatoriana. Juan explora eso. Y menos aún militar, sí estamos llamados a ser una gran potencia cultural. Y son momentos como este, en espacios como este, además que vuelven a las expresiones culturales en algo mucho más cercano y cotidiano, donde este milagro de la conjunción del arte tiene lugar. Va a seguirse desarrollando aquí en Mariluna. Así es que necesitamos la complicidad de ustedes para dar a conocer esta magia que está sucediendo en cuanto a la creación artística. Aparecine hacia acá, que venga acá cerca a su papá, a su madre. Tanto Juan, el padre, el músico, como Sigifredo, el pintor, se nutieron para hacer lo que nos han enseñado en el florecimiento de los guayacanes, de ese milagro de la naturaleza. Isabella por partida cuádruple, Isabella en la música, Isabella en la pintura, Isabella en vivo y en directo.
Isabela en el florecimiento de los Guayacanes. La paleta que el maestro Sigirredo ha usado con tonos amarillos, ocres, los celestes, y es así como nace una obra de arte. Es así como la música y la pintura son juntas. Para poder empezar a hablar acerca de la luz, es importante remarcar una gran diferencia que existe entre la escultura y la pintura. Si hablamos de pintura, podemos hablar de que la luz que incide dentro de una pintura es completamente del interior. Esto denotando ya que la fuente de luz que ésta mantiene se encuentra plasmada dentro del cuadro. Si hablamos de escultura, este no es el caso, ya que principalmente la escultura mantiene dos fuentes de luz. Y esto se da dado que el escultor es el encargado de realizar el volumen de sus entradas y salientes y además del foco luminoso que incide dentro de la escultura. Por lo tanto, esto es muy importante al momento de considerar una luz en una composición de una obra de arte. Es por esto que podemos mencionar también que la importancia de la luz es completamente enorme, ya que es esta la encargada de alterar un concepto en base a la incidencia de luz que existe en determinada escultura. Hablando acerca de los tipos de iluminación, podemos mencionar que estos se definen principalmente por la dirección en que la fuente de luz incide dentro de la escultura, ya que principalmente la luz como recurso se utiliza tanto dentro de la fotografía, del cine, y esto principalmente porque es un recurso que ayuda a generar un ambiente o a su vez a producir una determinada idea dentro de nuestros espectadores. Por lo cual, a continuación veremos diferentes tipos de iluminación basándonos en la dirección que éste mantiene. Un poco hablando acerca de la iluminación frontal, podemos mencionar que aquí la fuente de iluminación se encuentra totalmente diferente a la del busto o escultura que se está tomando como referencia. Esto principalmente ya que se busca generar un efecto de planicie dentro de la escultura, logrando así poco relieve dentro de sus detalles y además de sus marcas. Un dato interesante acerca de este tipo de iluminación es que es utilizado dentro de la fotografía y del cine como un recurso que busca resaltar la belleza de la mujer, ya que las mujeres al maquillar sus ojos y pintar sus labios y al utilizar este tipo de iluminación generan un efecto de planicie dentro de su rostro y además de su nariz, remarcando principalmente sus ojos y sus labios, haciendo de esta manera que se vean como muñecas. Un ejemplo claro acerca de este tipo de iluminación es el flash de nuestros celulares, ya que cuando se toma una foto, al menos en condiciones de poca luz, los detalles y el poco relieve que denotan esta fotografía son totalmente remarcables. Consiguiente a la iluminación frontal tenemos a la iluminación lateral. Esta nos menciona que la fuente de luz se coloca al lado lateral y o izquierdo o derecho del busto de la escultura. Esto principalmente ya que se busca generar un efecto de claro y oscuro para denotar las facciones dentro de una escultura. Hay que recalcar que esta iluminación de claro y oscuro que se menciona se utilizaba sobre todo en las pinturas barrocas, ya que existían partes fuertemente iluminadas y otras que eran mucho más oscuras. Este tipo de iluminación, al crear mucho relieve dentro de las facciones, genera mucho dramatismo y a su vez crea un efecto
para el espectador de poder denotar las emociones que tiene la escultura o lo que intentó plasmar el escultor. Este tipo de iluminación también se ha utilizado demasiadas veces y remarcadas veces dentro del cine negro, ya que crea un dramatismo y genera un contraste fuerte dentro de las emociones que se está sintiendo, o al menos se busca hacer sentir al espectador. Algo interesante acerca de este tipo de iluminación es que podemos iluminar desde dos diferentes tipos de fuente de luz hacia un rostro, logrando así un efecto de sombra que recorre de la nariz y baja también por el centro de la barbilla, haciendo que genere un efecto de rareza dentro de las facciones físicas de una escultura. Aquí a lo mejor no se ve bien del todo porque se ha puesto una luz blanca y otra raya amarilla, pero vista en blanco y negro se puede apreciar el efecto del que se habla. Es principalmente utilizado dentro del género del terror, ya que si es que se coloca la fuente de luz desde arriba, genera unas formas extrañas dentro del rostro, logrando así un efecto de inquietud para el espectador. A su vez, si es que la fuente de luz es colocada desde abajo, en donde la fuente de iluminación se conoce como iluminación cenital en contrapicado, genera también un efecto de extrañeza dentro de las facciones del rostro, logrando así el efecto de miedo que busca el recurso del género de terror. Hablando un poco acerca de la iluminación en contraluz, podemos mencionar que esta define que la fuente de luz se coloca totalmente detrás o a espaldas de la escultura que se está tomando como referencia. Esto principalmente ya que el foco se encuentra totalmente direccionado en los detalles que mantiene el fondo de la escultura y únicamente en el relieve que ésta define. Es por esto que cuando nosotros vemos una persona o una escultura enfrente de una ventana que es muy luminosa, podemos notar únicamente el detalle del relieve que la persona o la figura da, y sobre todo podemos denotar el fondo que la misma mantiene. Dentro del contexto de lo que es la luz y la sombra, nosotros podemos dar a conocer que la luz y la sombra siempre van a la par. No se puede decir que hay sombra sin luz. Es por ello que tenemos un pequeño ejemplo sobre lo que es la sombra. Si nosotros tenemos un objeto y lo ponemos frente a la luz, se va a dar su sombra en su parte posterior. Sin embargo, si nosotros vamos cambiando de ángulo, se puede observar que la intensidad de la sombra también va cambiando. Es por ello que Leonardo da Vinci describe con su máximo de detalle la aplicación y el significado de la luz y de la sombra, considerando que la sombra es una carencia de luz y solo la resistencia de los cuerpos opacos impiden los rayos de luz. Por su naturaleza, la sombra pertenece a la oscuridad, mientras que la luz pertenece a la luminosidad. La una esconde mientras que la otra revela. Siempre están juntas, como lo había mencionado, y la sombra tiene más poder que la luz. La sombra es el medio por el cual se pueden revelar sus formas, y se puede decir que hay estudios que detallan de cómo la fuerza de la luz cambia acorde al ángulo en el cual incide sobre el objeto. Por consiguiente, tenemos lo que son los ángulos de incidencia, como es el ángulo de incidencia menor a 30 grados, el mismo que da lugar a la proyección extrema sobre un objeto expuesto. La proyección de sombras exageran las texturas. En el caso de elementos salientes o de grandes áreas de escultura, pueden quedar sombreadas pese a la elevada iluminancia debido al ángulo de incidencia pronunciado, mediante el cual se puede apreciar una escasa sensación de luminosidad. ¿Y qué pasa cuando tenemos un ángulo de incidencia igual a 30 grados? En la iluminación de acentos está considerado como el ideal para la escultura, y en círculos especializados se le conoce como el arreglar de los frames, el mismo que permite lograr una distribución intensa y uniforme de la luminosidad en las superficies verticales y horizontales, la misma que la forma y la textura adquieren un buen moldeado
En superficies verticales se puede decir que el ángulo de incidencia se detecta y puede ser de forma muy eficaz. Y finalmente tenemos lo que es el ángulo de incidencia superior a 30 grados. ¿Qué pasa con este? Pues este es considerablemente, se revela un inconveniente dentro de las esculturas, ya que se podría decir que una mala posición, ya que si nosotros nos ponemos a observarlo, se puede dar la casualidad de que exista la sombra del observante frente a la sombra del objeto que se está presentando. Los valores plásticos en el contexto social. Las artes plásticas tienen un papel fundamental en el desarrollo creativo de las personas desde su nivel escolar, debido a mediante técnicas lúdicas como el dibujo, el modelado, la pintura o la escultura, que hacen que un niño fortalezca su flexibilidad, su creatividad y su innovación, creando de esta manera dibujos u obras únicas e irrepetibles, pudiendo de esta manera expresar sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. El cerebro humano posee dos hemisferios diferentes, de los cuales se derivan dos formas de pensar y de sentir: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.
siendo el hemisferio izquierdo o caracterizándolo por ser un poco más verbal, convergente, intelectual, razonable, lógico, vertical, discreto. Mientras que por otro lado, el hemisferio derecho es no verbal, es intuitivo, es divergente, es imaginativo, es horizontal, es continuo y concreto. Por lo tanto, existe una idea bastante extendida en el medio de que la creatividad se relaciona estrechamente con el hemisferio derecho del cerebro, ya que, si bien es cierto, y lo he mencionado ya, el hemisferio izquierdo se basa más en procesar la razón y la lógica, mientras que el hemisferio derecho se basa en el desarrollo creativo e intuitivo. Así, la actividad artística, la expresión, la inspiración está directamente relacionada con este lado del cerebro, y tales actividades dependerán principalmente de la puesta en funcionamiento de dicho hemisferio. Los valores plásticos. Los valores plásticos son el grupo de aspectos de una obra de arte utilizadas usualmente en su enseñanza y análisis, en combinación con los principios del arte. Forman parte de un lenguaje expresado por los artistas mediante una obra escultórica, la cual se determina por un conjunto de aspectos de gran diversidad siendo debidamente ordenados. Como primer elemento característica tenemos el volumen. El carácter tridimensional de la escultura comparte volumen. La obra debe ser capaz de crear espacio a su alrededor, de modo que pueda ser contemplada desde diversos ángulos. Cuando la escultura está ligada a la arquitectura, la calidad volumétrica de la misma se halla limitada. Movimiento. A pesar del estatismo tradicional, los escultores han buscado la forma de representar las formas y las personas simulando un cierto movimiento interno por distintos medios. Psicológicamente percibimos los movimientos de dos maneras: o bien el objeto se desplaza hacia la retina, o bien el ojo percibe al objeto que se ha movido. Proporciones. La proporción o su ausencia forman parte de la búsqueda de determinadas sensaciones o ideales de belleza de una pieza de arte. La composición puede adoptar a partir del movimiento de la obra o la ausencia de la misma diferentes soluciones. Puede ser cerradas o abiertas, siendo cerradas recogidas sobre sí mismas, o abiertas cuando la obra se abre hacia el exterior, potenciando su movimiento. Masa. Determinado por la sensación de peso que transmite la obra o la ausencia de la misma, jugando con el vacío, el hueco, la antimasa. Calidad. Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Cada material posee por naturaleza distintas cualidades del tacto, produciendo una amplia gama de sensaciones, desde una superficie lisa, brillante y pulida, hasta una rugosa, áspera y mate. Táctil. Se percibe a través del tacto y de la vista. Ritmo. El ritmo de la imagen se da por la riqueza del uso de trazo, de tamaño de elementos y diferentes formas que se puedan aplicar. Ello en conjunto se genera ritmo a la institución. Tensión. Se denomina la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo. Y finalmente, simetría. Las formas se repiten a ambos lados de un eje imaginario, como si hubiera un espejo que las reflejara. El artista parte de una línea llamada eje de simetría para colocar a cada lado elementos exactamente iguales. Es importante mencionar algunos autores obras utilizaron los valores plásticos para sus representaciones escultóricas. En primera instancia, es imprescindible mencionar que los valores plásticos tienden a ser bastante equilibrados y a tener mucho orden. Aquí nacen dos conceptos bastante importantes.
lo que es la simetría y lo que es la asimetría. Dentro de la simetría se fundamenta en una representación frontal que de manera general es una correspondencia exacta. Nosotros tenemos una obra de ejemplo, la cual es Pedro de Moissac, que fue realizada para 1110. Es una obra de origen francés que tuvo su máximo esplendor a finales del siglo XI, ya que tenía grandes índices iconográficos y de valores plásticos. Esta obra la podemos observar en la siguiente gráfica. De igual manera, una obra que tiene una gran representación en valores plásticos y genera al espectador una vista bastante simétrica a la misma es El hombre de Vitruvio, que fue elaborada por Leonardo da Vinci. Esta obra la podemos observar en la siguiente gráfica. La asimetría en los valores plásticos no se concibe como un desequilibrio dentro de las esculturas, sino más bien como una configuración que va agarrando orden de acuerdo a ciertas características, como puede ser el color, las sombras, entre otras. Una obra que representa la simetría dentro de los valores plásticos puede ser El pájaro de Quetzal, una obra que se encuentra ubicada en Zaragoza, España, realizada por Antonia Santonja en 1988. Una obra bastante difusa que la podemos observar en la siguiente gráfica. Las obras que gozan de tener valores plásticos tienen algunos elementos plásticos que tienen características comunes entre las esculturas que se presentan. Algunos de estos elementos plásticos son las líneas, la luz, el movimiento y también los colores. Una obra que goza de gran valor plástico, además en donde se determinan los diferentes elementos plásticos dentro de esta escultura, es la obra llamada Venus, realizada por Antonio Canova en el año de 1905, cuya terminación se da en el año de 1908. Es decir, la obra duró un total de 3 años. Esta obra representa a Paulina Bonaparte como una diosa Venus. Tiene un porte bastante real, ya que cuenta con 92 centímetros y 1,92 m de largo. Una característica bastante fundamental es que esta obra fue realizada en mármol y además que tiene un estilo bastante imperial. En la obra se determina a una mujer semidesnuda con una postura algo peculiar. Esto lo podemos observar en la siguiente gráfica. Una obra que cuenta con una gran representación en valores plásticos es la obra El beso, obra realizada en mármol en 1892 y que posteriormente fue colocada en el Museo de Luxemburgo en 1901. Cuenta con medidas de 1,81 m de alto y 1,92 m de ancho. Esta obra es una representación de dos personajes de la Divina Comedia, Paolo y Francesca, en un momento en el que se están dando un beso. Esta representación cuenta con elementos plásticos muy bien establecidos, como son las líneas y la luz. Esto lo podemos observar a continuación. Una obra que cuenta con grandes características en valores plásticos es La Piedad de Rondanini, realizada por Miguel Ángel en 1564. Se dice que esta fue la última escultura realizada por Miguel Ángel antes de fallecer. Cuenta con una altura de 1,95 m y esta obra fue realizada en diferentes etapas. Para el espectador de esta escultura se genera una alta gama de sensaciones, ya que existe un elemento plástico bastante fuerte, que es el movimiento, ya que se representa un movimiento real en esta escultura, como lo podemos ver a continuación.